Hola, en este video te voy a contar cuál es la causa profunda que se ha manifestado en este estallido social y qué es lo único que no se nos puede pasar al momento de crear la nueva constitución para que esto se acabe. Bueno, desde que estamos viviendo bajo esta constitución creada por Jaime Guzmán, estamos viviendo en un modelo político y económico que es uno, porque la Constitución amarra a nuestro país a un sistema económico que es el sistema neoliberal. Ya se ha dicho mucho de hecho, ya se ha dicho mucho de eso, no voy a ahondar, pero es muy importante decir que la Constitución política va de la mano del sistema económico. Por lo tanto, si queremos cambiar uno, tenemos que cambiar el otro. Pero el sistema político es un sistema tramposo, es un sistema que nos tiene amarrados. Por ejemplo, los independientes tienen que subir toda una cuesta arriba para poder primero postularse a una candidatura, después tienen que financiar sus campañas políticas y después, al momento de ir al voto a voto, tienen que luchar no en contra de los demás candidatos, sino que en contra de las demás listas de candidatos. Un partido político presenta 4 candidatos que obtienen 5 o 6 puntos cada uno y le ganan a un candidato único, a un independiente que obtiene el 20% de los votos. Entonces no puede ser. No puede ser que 4 se sumen, ¿no es cierto?, y en patota le ganen a uno. Eso es absolutamente injusto y desde mi perspectiva antidemocrático. Y esa es el sistema de elecciones que nos tiene amarrado esta constitución. Eso es una de las cosas que hay que cambiar. Pero además, y esto es muy importante, es que este sistema, entre comillas, democrático en el que estamos viviendo, está basado en los partidos políticos. Atención con esto. El ciudadano común y corriente va a las urnas, vota y es la última vez que tiene alguna capacidad de discernir algo, cualquier cosa en este sistema político. Porque todo el resto le queda delegado a los partidos políticos. Para decirlo de otra manera, yo elijo un representante que no me representa a mí. Yo elijo un representante que representa a un partido político, que representa a otra cosa. Que si el diputado tiene alguna duda respecto de cómo tiene que votar una ley, no me pregunta a mí o no le pregunta a las bases, a los electores, no va a su distrito a preguntarle a la gente, no hace un plebiscito, no hay un mecanismo democrático para que él pueda representar a sus representados en lo que estos desean para esa ley, sino que ¿a dónde va? A preguntar a la cúpula del partido político. Eso hace que sea muy fácil gobernar a los partidos políticos. Los poderes fácticos de este país tienen que influir sobre un grupo muy pequeño de personas y no sobre los 17 millones de ciudadanos. Basta con que tenga influencia en las cúpulas de los partidos políticos para que el partido político haga o vote como a esa empresa le conviene. Si no, vayan a preguntarle a las pesqueras por la ley de pesca, en contra de los miles de pescadores artesanales que se vieron perjudicados con esa ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la práctica, los políticos viven en otro planeta. Los políticos viven en otro país. Por eso es que ahora están diciendo que no lo sabían. Pues sí, parece que no viven en el mismo país. Viven en otro país. Viven en otra clase social. Tienen otros problemas. Y a pesar de que uno les dice las cosas, ellos no lo logran entender. Entonces, aquí es donde está la madre del cordero. Aquí es donde está el origen de todos los males. Que la clase política vive ajena a la realidad de la mayoría. ¿Sí? Ese es el origen de todos los males, porque si nuestros representantes no representaran a nosotros y nosotros pudiéramos decirles, mira viejo, quiero que tú votes de esta manera la ley de pesca, ¿sabes qué? A mí la ley de aborto me parece esto, y a mí la ley de, qué sé yo, la ley de los impuestos o las AFP, mira, me molesta esto, por favor, anda y represéntanos con esta opinión. Si eso fuera así, entonces lentamente las cosas irían cambiando
de acuerdo a la opinión de la mayoría. Pero no es así, porque este diputado, este senador, este alcalde incluso, tiene mucha más relación con el partido político que con las personas, a pesar de que los alcaldes están mucho más en terreno, ¿eh? Serían uno de los pocos que se van salvando, pero diputados, senadores, para qué decir ministros y presidentes, viven absolutamente en otro país, en otro planeta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no se nos puede pasar por ningún motivo en este cambio de constitución? Lo único que no se nos puede pasar es amarrar a los políticos con dos medidas. La primera, una medida que obligue, atención, que obligue a que en ciertas circunstancias el político, el diputado, el senador, deba consultar a las bases mediante un mecanismo democrático y participativo en que sean las bases, ¿verdad? El ciudadano común el que opine y diga, ¿sabes qué? Nosotros como ciudadanos opinamos de esta manera y queremos que nos represente. Y lo segundo es una medida que ya se aplicaba en la colonia y que se llama juicio de residencia. El juicio de residencia era cuando un gobernador designado por el rey de España terminaba su mandato, podía ser enjuiciado por los vecinos, quienes opinaban respecto de cómo lo había hecho. Entonces, si yo tengo un senador o un diputado que tiene al final de su mandato un juicio de residencia, ese senador, ese diputado va a tener cuidado de representarme si quiere salir reelecto, y va a tener que ir a consultar a las bases, va a tener que hacer mucho más terreno, va a tener que ir más a su oficina, va a tener que estar pendiente de los problemas de los ciudadanos, que es lo que queremos hacer. Por lo tanto, esto es lo único que no se nos puede pasar. El resto lo podemos ir haciendo en el camino, pienso yo, pero por lo menos con estas dos medidas nosotros tendríamos la rienda corta para que estos representantes nos representaran a nosotros en cuanto a las necesidades que tenemos como ciudadanos comunes y corrientes, y no estarían volando en otro planeta con sus necesidades, que son muy extrañas, porque claramente no están conectadas con las necesidades de la mayoría.